Bienvenidos todos y todas al Arte de Curar, este espacio que ha hecho de la medicina preventiva su objetivo principal. Para el arte de curar es sumamente importante encender una luz en vez de maldecir la oscuridad. Para nosotros, tratar de llevar esperanza, información, instrumentos que puedan servir a la comunidad es parte de nuestro objetivo. Por eso, en este momento nos encontramos en un lugar muy especial, un lugar donde llegan las personas cuando han tenido situaciones en que han expuesto su cuerpo al fuego. Aquí estamos, en la unidad de quemados. Ustedes podrán ver aquí la unidad de quemados PF-ORT. Esta unidad de quemado existe gracias a lo que es el buen corazón y la filantropía del señor Ort, esposo precisamente de doña Peart. Fue inaugurado en febrero de 1993. Y el señor Ort no solamente se ocupó de hacer la donación económica, de dar todos los recursos materiales, sino que también, conocedor de la importancia que tiene la formación médica de estas personas que van vestidos de blanco a ayudar a que las personas en el momento más vulnerable de su vida necesitan ayuda. Se ocupó de darle en los Estados Unidos la posibilidad de ir a formarse como profesionales que puedan trabajar de la manera más efectiva en el área. En estos momentos estamos contando con una capacidad de 11 camas. Y aunque ustedes vean que en estos momentos la unidad de quemados se encuentra en el Hospital Ney Arias Lora, pertenece a la ciudad sanitaria del Hospital Luis Aibar. Y próximamente se van a mudar para tener un espacio diseñado especialmente para poder ofrecer los servicios físicos que necesitan en esta especialidad. Queremos agradecer al doctor Eric Bruno Vizcaíno, director de la unidad de quemado, que nos da la oportunidad al arte de curar, al doctor Héctor Armando Balcácer Esteves, coproductor del programa, y a esta servidora Neri Esteves, psicólogo clínica, coproductora también, de ofrecerle esta información. Hoy, en el arte de curar, vamos a tener precisamente un recorrido por esta unidad y todas las informaciones pertinentes para que ustedes lo conozcan. Gracias, madre, por esa presentación. Nos encontramos en la unidad de quemados del Hospital Luis Ney Arias Lora, que como todos saben y como lo dijo madre en la introducción, está pendiente de ser trasladada a la ciudad sanitaria del Hospital Luis Eduardo Aibar. Nos encontramos con su director, el doctor Eddie Guillermo Bruno Vizcaíno, quien es el encargado de este espacio donde se brinda atención a aquellos dominicanos y dominicanas o cualquier persona que se encuentre en nuestro territorio que esté necesitado de atención y que haya sufrido algún tipo de quemadura, ya sea por fuego, quemaduras eléctricas, quemaduras por vapor, quemaduras por algún líquido corrosivo que se encuentre en contacto con él. Queremos agradecer primero que nada al doctor Bruno Vizcaíno por haber aceptado la invitación de aquí del Arte de Curar. Doctor, gracias por aceptarnos en este espacio de trabajo. Siempre, Héctor, para nosotros es un honor que ustedes estén hoy por aquí, para nosotros llevar y concientizar a la ciudadanía a cómo prevenir una quemadura. Mami decía, Bruno, que quizás no lo escuchaba en la parte de la introducción, que preferimos encender una vela a estar maldiciendo la oscuridad. Y queremos resaltar el trabajo que brinda la unidad de quemados, que como ella dijo en la introducción, comenzó a trabajar en el 1993. Ha pasado mucho tiempo. La pregunta es, en estos 30 años de atención,
¿cuántas personas le ha brindado servicio la unidad de quemados aquí en República Dominicana? Bueno, nosotros estamos arribando prácticamente ya a 26.000 emergencias térmicas hemos resuelto. Es decir, que hemos visto alrededor de 26.000 pacientes, de los cuales el 10% de esos pacientes han ameritado ingreso. Estamos hablando que hemos manejado alrededor del 10% de eso, serían 2.000 y pico de pacientes ingresados con quemaduras graves, de los cuales el 26% de esos pacientes nosotros hemos tenido la mortalidad, una de las mejores mortalidades de toda el área, es decir, que el 74% de los pacientes que nosotros hemos manejado hemos logrado reincorporarlos, salvarle la vida o recuperarlos a la actividad laboral. Doctor Bruno, usted hablaba de la capacidad que tiene la unidad. ¿Qué capacidad tiene en un momento en el cual existe una demanda importante de servicios? Mira, nosotros tenemos, en el inicio eran 10 camas, porque como tú bien dices, nosotros pertenecemos a la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, estamos aquí de manera transitoria, ya tenemos 10 años, un transitorio bastante largo, como la fecha de ASO. Pero tengo la esperanza, ya incluso las autoridades nos han dicho que probablemente en junio estemos abriendo lo que es el clínico quirúrgico en el Hospital Aybar, que en la segunda planta nosotros vamos con una unidad de quemado estándar. Nosotros empezamos con 10 camas. Aquí logramos habilitar 11 camas y aquella unidad tendrá 20 según lo que nos o sea, estamos hablando de una proyección de que posiblemente se duplique la cantidad de camas para brindar atención a personas con quemaduras. Excelente. Pero no son suficientes camas, porque nosotros lamentablemente tenemos una alta tasa de incidencia en quemaduras porque no tenemos una prevención adecuada, ni tenemos prevención ni tenemos educación ciudadana en qué un paciente debe hacer o una persona que ve a una persona quemándose debe hacer. Entonces hay que trabajar eso, porque yo soy de los que digo que no es importante muchas camas de quemado, sino que la gente no se queme. Entonces hay que trabajar la prevención para que la gente no se queme o que las quemaduras sean lo más leves posible. Tenemos también un gran problema, que nosotros estamos concebidos para quemaduras críticas, pero acá todo paciente que se quema, que sea con un 1% de superficie corporal, un 2%, que pueden ser pacientes manejados por cualquier cirujano en cualquier hospital que tenga un departamento de cirugía, nos lo mandan a nosotros. Muchas veces un paciente que viene de Dajabón con un 5%, me llega a las 5 de la mañana, entonces ya yo tengo que atenderlo e ingresarlo, porque no lo puedo mandar a las 6 para Dajabón. Entonces ese paciente me está ocupando una cama de 11 que tengo. Fíjate que es un gran problema. Nosotros somos, supuestamente el último censo, 11 millones y tanto de habitantes, sin contar los extranjeros, los visitantes. Estamos hablando de que tenemos 0.00001 cama por millón de habitantes. Una cama por cada millón de dominicanos. Y dominicanos. Con la nueva unidad serían 2, que como quiera usted plantea que posiblemente no es suficiente. No es suficiente. Doctor, entonces la unidad de quemados que ahora funciona aquí, repito, en este hospital, ¿solamente es esta que brinda atención a adultos? ¿Hay alguna otra pediátrica entonces, doctor? Sí, está la Telma Rodríguez en Santiago y está el Robert Reed, que tiene un servicio que atiende pacientes quemados, porque no tiene una unidad de quemado como debe ser. Atienden y hacen un gran trabajo, pero le faltan muchos recursos. Eso es algo que hay que trabajar, porque hay que terminar esa unidad de quemado pediátrica, porque las estadísticas que tenemos, yo hice un trabajo hace unos años. Sí. Por ejemplo, nuestros niños del Distrito Nacional y la región este tienen una alta mortalidad en comparación con los pacientes que van a Santiago, que solamente tienen un 3%. El último reporte que me dio la doctora Quintana, un 3% de mortalidad contra un 40 y tanto que tenemos nosotros. Porque no existe una unidad de quemado debidamente adecuada para el cuidado de los niños
en lo que es capital y región este. Eso hay que trabajarlo. Pero esperamos ahora que con esta institución nosotros podamos brindar un mayor trabajo e incluso poder manejar a pacientes también pediátricos, porque estamos concebidos para pacientes adultos. Doctor, dentro de los servicios que brinda la unidad de quemado, ¿cuáles usted pudiera mencionar que se integran dentro de la atención de una persona que ha sufrido una quemadura, como usted bien mencionaba, grave? ¿Cuál sería la atención que brindan aquí? Bueno, nosotros damos prácticamente todo el servicio. Nosotros damos desde que el paciente llega, damos el servicio de psicología, el servicio de cirugía o traumatología, que es la cirugía del paciente quemado. Damos nutrición, el apoyo nutricional, damos medicina crítica, la rehabilitación con fisiatría. Y también ya cuando el paciente está fuera de todo eso, también damos la cirugía reconstructiva. O sea, estamos hablando de cirugía plástica para mejorar ese Para mejorar. Tú sabes que el paciente quemado siempre queda o con cicatriz hipertrófica, con queloides, con contractura. Entonces, todo eso se encarga ya el departamento de cirugía plástica en lo que es la fase reconstructiva, de reincorporar y hacer a ese paciente lo más funcional posible. Doctor, evaluando todo este proceso, ¿qué tipo de personas se presentan? Estamos hablando de las edades y las razones por las cuales se producen las quemaduras de las personas que recibimos aquí, sobre todo para tratar de generar conciencia en el público del arte de curar, de por qué se está quemando el pueblo dominicano, qué es lo que está pasando, qué cosas lo llevan a presentar alguna quemadura y como usted bien decía, que sea severa para que tenga que ser hospitalizado en una unidad como la que tenemos aquí en el NEA Arias Lora, que como bien decía el doctor, se trasladará posiblemente en junio a la ciudad sanitaria de Luis Eduardo Aybar. Mira, las quemaduras principalmente que nosotros recibimos, las edades están entre 25 y 45 años de edad. O sea que son personas jóvenes y productivas. Y productivas. El sexo es masculino como siempre, porque está más en riesgo. En cuanto al tipo de quemadura, como en todos los países y todo lo que dice la literatura, la quemadura por flama. Alrededor de un 42, 45, entre un 42 y un 45%. Pero asociado a incendios en las casas. Incendios en las casas. El GLP está en primer lugar. En cuanto a la quemadura por flama, el GLP, el gas licuado de petróleo. El gas licuado de petróleo dentro de la etiología de la quemadura por flama, dentro de la causa, es el GLP. Pero nosotros tenemos una peculiaridad. Toda la literatura mundial habla que después de las quemaduras por flama vienen las quemaduras por escaladura o por líquidos calientes. Nosotros acá tenemos en segundo lugar la quemadura eléctrica. Y aquí hay que dar un dato. En todo lo que hemos visto y en todos los congresos que hemos asistido y toda la literatura que hemos revisado, somos el país número 1 en quemadura eléctrica. Estamos alrededor de un 32 a un 33% de quemadura eléctrica. Porque en este país todo el mundo quiere ser electricista. Tenemos conexiones ilegales por hurto de energía, porque tenemos una condición. Somos uno de los países con una del ingreso per cápita más bajo y una de las tarifas eléctricas más altas. Entonces ya no puede vivir nadie como nuestras abuelas, que tenían una lámpara de querosén o una humeadora. No, ya todo el mundo tiene un teléfono celular que tiene que cargar todo. En cualquier lugar pobre hay una computadora. Es decir, que la energía eléctrica es una necesidad. Entonces la gente pues recurre a las conexiones ilegales y por personas que no están capacitadas para eso, y tenemos ese gran problema. Doctor Bruno, es importante que mencionemos dos cosas. ¿En qué condiciones llegan las personas quemadas? Y sobre todo, ¿qué pronóstico tienen luego de que entran? ¿Cuánto tiempo duran hospitalizados? Mira, nosotros somos para pacientes críticos. El promedio de superficie corporal quemada que nosotros manejamos es un 37%. Wow. Eso es más de una tercera parte, casi la mitad del cuerpo. Entonces son pacientes ya bastante críticos. Como te dije antes, tenemos una mortalidad alrededor de un 26% y nuestra estadía son de unos 14 días. Para ese porcentaje tenemos unos 14 días. Hay algunos que durarán más y otros que durarán menos, pero el promedio de la estadía de un paciente quemado en esta unidad son 14 días. Doctor Bruno, si nosotros cerramos este bloque con una recomendación de parte del doctor Eddie Guillermo Bruno Vizcaíno,
¿cuál sería el pueblo dominicano, cerrando este primer bloque aquí en el arte de curar, hablando de quemaduras y de la unidad de quemaduras? Bueno, más que al pueblo es la prevención, es a las autoridades, más anuncios de qué la gente debe hacer, cómo la gente debe manejar un cilindro de gas. La mayoría de personas aquí no sabe cómo encender una estufa. La mayoría de personas no sabe aquí qué hacer cuando llega a su casa y percibe un olor a gas, a GLP. Tú sabrás que el GLP es un gas inoloro. Eso que huele es un aditivo, es una alarma para que la persona sepa que hay un escape. El dominicano no sabe eso y muchas veces llega a un lugar cerrado en su casa, en la cocina de su casa, percibe el olor y enciende la luz para ver de dónde es, pero eso no se puede hacer. Nadie casi sabe eso, ni sabe cómo guardar los combustibles. Entonces, enseñar a la comunidad, enseñar a la sociedad, al pueblo, a cómo prevenir las quemaduras. Porque repito que la mejor medicina para el paciente quemado es que el paciente no se queme. Perfecto. Señores, estamos conversando con el doctor Eddie Bruno, quien es el director de la unidad de quemados actualmente en el hospital Ney Arias Lora. En este momento hacemos una pausa y al regreso mi madre, Neri Esteves, estará haciendo un recorrido por toda la unidad de quemados, donde conversará también con parte del personal, psicólogas, enfermeras, y mostraremos la planta física de este espacio que está tratando de brindar salud y, como dice el doctor Bruno, prevención en estos temas de quemaduras. No se vaya, regresamos un momentito aquí en el arte de curar. Sí. Polvo del Sahara, cuadros alérgicos o infecciones respiratorias. Balcácer, la realidad es que en este momento todo el mundo está moqueando, todo el mundo está estornudando, todo el mundo está tosiendo. ¿Hay algo de lo que me tenga que preocupar? Y la realidad es que en este momento en la República Dominicana tenemos la incidencia de la llegada de una ola de lo que es el polvo del Sahara, que tiene 6 veces el tamaño de la República Dominicana. Esta ola de polvo de Sahara viene acompañada de diferentes proteínas, tanto animales como vegetales, que pueden producir irritación de las vías respiratorias. Y esto llevará a que las personas que tienen algún componente alérgico se puedan descompensar. Y personas que siempre se están rascando la nariz, que siempre están haciendo algún tipo de ruido con la garganta porque tienen secreciones, en este momento se sienten un poco descompensadas. Pero además de todo, el Ministerio de Salud Pública en la República Dominicana acaba de anunciar que hay un incremento de los casos de virus respiratorios, como es específicamente la infección por el coronavirus del 2019, conocido como SARS-CoV-2. Hay una variante la cual se ha producido o se ha identificado de manera inicial en territorio norteamericano que aparentemente está golpeando el territorio dominicano en este momento y los casos de procesos respiratorios se han disparado. A nivel de consulta, y hay que llamar la atención de la doctora Evangelina Soler, pasada presidenta de la Sociedad Dominicana de Neumología, quien a través de sus redes sociales hizo un llamado de que los casos de coronavirus se habían incrementado. No podemos negar que también nosotros hemos sido víctimas de la infección por coronavirus del 2019 y que hace una semana aproximadamente también salimos positivos a la infección por coronavirus. La realidad es que ya los casos no tienen la misma severidad. Sin embargo, no podemos olvidar que los grupos más vulnerables, cualquier proceso respiratorio podría comportarse de manera agresiva. Por eso los pacientes mayores de 65 años, diabéticos, con problemas cardíacos, cerebrales o tomando alguna medicación que pueda hacer que su sistema inmunológico no funcione de manera adecuada,
deben cuidarse. Si alguien está padeciendo un cuadro respiratorio, lo ideal es que se aísle. Usted no es un superhéroe. Usted no es el protagonista de la película, pero sobre todo sabemos que usted no quiere ser el responsable de que otras personas a su alrededor presenten alguna condición de la cual usted pudiera en algún momento sentirse responsable porque alguien presente una complicación o alguna hospitalización o hasta la muerte. Así que en este sentido, pueblo dominicano, nos encontramos en un incremento de casos de procesos respiratorios frente a los cuales le queremos pedir lo siguiente: busque ayuda, pero busque ayuda a tiempo. No permita que ese proceso evolucione a tal punto en el cual ya sea muy tarde tener algún tipo de acción. Gracias, muchísimas gracias por seguir ahí en el arte de curar. En este recorrido que vamos a comenzar, tal y como prometió el doctor Bruno y el doctor Héctor Armando Balcácer Esteves en el pasado segmento, vamos a hacer un recorrido aquí por la unidad de quemado en compañía del doctor Bruno Vizcaíno, de la encargada de enfermería y de la encargada del Departamento de Consejería de Psicología, porque aquí es un equipo multidisciplinario para apoyar, para ayudar, no solamente al quemado, sino también a su familia. Doctor, vamos a comenzar entonces este recorrido. Usted nos guía, por favor. Bueno, aquí, este es el área de internamiento que la utilizamos para los pacientes intermedios. El paciente cuando llega a nuestra institución, llega a la emergencia, donde ahí recibe la atención de lo que se llama el triage. Ahí se evalúa cuál es la situación del paciente. Si el paciente necesita algún apoyo de otras especialidades, tenemos que devolvernos. Sea otras especialidades como ortopedia, neurocirugía, si el paciente tiene un trauma, todas esas cosas, entonces ahí se evalúa. Y si el paciente está con una quemadura per se, entonces va a nuestra área de hidroterapia, donde se higieniza, se le tumba carga bacteriana que pueda traer de la calle y el paciente se desbrida. Entonces ya viene a nuestras habitaciones. Que vamos. Esta es un área, nosotros, como dijimos en el segmento anterior, tenemos 11 camas. Esta la utilizamos para los pacientes que ya están un tanto más para cuidado intermedio, que están más estables. Y la sesión que vamos a ver es la ya de los pacientes críticos, que son los pacientes invasivos. Usted como encargada de enfermería, licenciada, ¿cuáles son esos cuidados más urgentes, más necesarios, más que demandan los quemados cuando llegan aquí a la unidad? Bueno, de inmediato el paciente cuando viene a la unidad, lo más importante para el paciente es la hidratación. No me equivoco, doctor Bruno. Así es. Es la hidratación del paciente, porque a través de la hidratación se pueden prevenir daños renales, entre otras cosas. Si el paciente no es bien hidratado, pues ahí tenemos problemas con el paciente. Las curas son muy importantes, las curas diarias, cada 24 horas, son muy importantes para nuestros pacientes, además de otros. Aquí estamos entrando al quirófano. Estamos entrando al área quirúrgica y al área de intensivo. Esta es nuestra área quirúrgica. Contamos con 2 quirófanos. El doctor José Cuevas es el jefe del servicio de cirugía y no podemos entrar porque están en proceso, están operando. Y aquí está nuestra área de cuidados intensivos, ya los pacientes más críticos. Aquí tenemos 5 camas. Aquí estamos viendo, doctor, que todo el personal administrativo tiene sus tareas específicas y una de las personas con la que hemos estado acompañándonos, que es la doctora, la licenciada Elis Báez, psicólogo clínica. Doctora, licenciada, me imagino que ese soporte psicológico, emocional al quemado y a su familia debe de ser algo bastante
intenso. Cuéntenos un poquito sobre el particular. Bueno, los pacientes quemados, yo digo que tienen un antes y un después en su vida. Emocionalmente es un trauma. ¿Por qué? Porque el paciente está sano. O sea, está haciendo su vida y de repente tiene una quemadura y su vida cambia. Tenemos muchas cicatrices que dejan las quemaduras. Tenemos amputaciones, ahí tenemos un paciente que tiene una amputación bilateral de miembros superiores y amputación de una extremidad. O sea, es un trauma que te cambia la vida. Trabajamos tanto con el paciente, es una intervención en crisis, que es una intervención que se hace con los síntomas que presenta el paciente, lo manejamos, lo que nos presenta el paciente. Y acompañamos también la familia. Es una alta mortalidad de los pacientes, entonces también tenemos que acompañar a esa familia, a apoyarlos, a quizás esperar que el paciente no va a salir adelante y también apoyarlos para que ellos sirvan de apoyo al paciente. Ya tenemos 30 años aquí, pero no es que el apoyo emocional para estos pacientes se hace cotidiano, porque realmente es un trabajo. Generalmente, luego que el paciente sale del cuidado que le da la unidad de quemados, ustedes le dan seguimiento psicológico, seguir viniendo ellos, la familia, porque muchas veces la familia reacciona de una forma que es determinante, ya que el cuidado del cuidador muchas veces es mucho más arduo que del mismo paciente. Sí, eso nos pasa. Manejamos al paciente mientras está en servicio externo, o sea, que viene a cura. Y muchas veces entendemos que el paciente necesita un apoyo más cercano que el que podemos darle aquí, porque tiene una condición, por ejemplo, que amerita un manejo psiquiátrico y en este momento no tenemos psiquiatra en la institución, entonces le hacemos un referimiento. Pero mientras el paciente está viniendo a cura, si necesita de nuestro seguimiento, le damos apoyo. Una cosa, licenciada, usted como enfermera, yo soy de las que creo que las enfermeras son esas heroínas anónimas que realmente los hospitales tienen, ese personal de apoyo. En esas circunstancias, ¿cómo maneja, por ejemplo, ustedes la relación para ayudar al Departamento de Psicología de los familiares? Cuando se comportan a veces algunos un poquito exaltados por la situación y la condición del momento. Bueno, el paciente quemado es un paciente un poco complicado, es un paciente diferente a los demás pacientes de otras instituciones. Es un trauma que el paciente recibe, que obviamente hay que tratar al paciente, ponerse primero en el lugar del paciente para poder manejarlo. Porque si uno no tiene empatía, realmente se le hace difícil manejar este tipo de paciente. Aún uno ve que el paciente está aparentemente estable, es un paciente que necesita emocionalmente, porque como decía la licenciada, estos pacientes le cambia la vida de un segundo a otro. En este momento, doctor, nos gustaría, por favor, aunque fuera de lejos, poder dar desde aquí, Randy, una miradita, porque como un paneo, o sea, así, por la privacidad que amerita, y no solamente por el asunto de la privacidad personal de las personas, sino por la condición de vulnerabilidad en que se encuentran los pacientes en este momento. Si nosotros nos acercamos con toda una serie de medidas que no hemos tomado, en ese caso, ¿cuáles son todas esas medidas que ustedes toman de forma estricta para garantizar que el paciente no vaya a ser expuesto a ningún tipo de situación que pueda complicar la situación ya tan delicada en que se encuentra? Nosotros somos sumamente estrictos con esto que usted está viendo, con la vestimenta, el lavado de las manos, porque como usted sabrá, y tenemos a Héctor acá, la principal complicación del paciente quemado es las infecciones, porque el paciente pierde su barrera protectora.
Entonces, ese paciente es muy... La mayor bacteria que tenemos acá es la Pseudomonas, entonces nosotros tenemos que tratar de controlar eso. También damos el soporte nutricional, el doctor Martínez, que es un apoyo bastante importante en el paciente quemado, su nutrición, porque el paciente depleta mucho cuando tiene mucha pérdida, y el paciente que se mete en catabolia, que es el organismo mismo comienza a destruirse, para que el público general entienda. Entonces nosotros tenemos que tratar de romper eso, y lo hacemos con la nutrición, con el paciente. Doctor, nosotros cuando estábamos cuando el doctor Armando estaba entrevistando al doctor Bruno en su despacho, a mí me llamó la atención, incluso le comenté que cuando vi una serie de cuestiones nutricionales. Nos quedan 2 minutos, por favor. Queremos que usted nos explique esa importancia, porque si bien es cierto para los pacientes la hidratación es sumamente importante, me imagino que para los quemados eso tiene que ser la prioridad número 1. ¿Cómo lo manejan aquí? Sí, bueno, desde el punto de vista nutricional, el paciente con quemadura, al igual que el paciente de trauma, es un paciente que maneja un estrés metabólico de inicio, pues en hipercatabolismo, y necesita un soporte nutricional desde el primer momento en que entra a la unidad. El soporte nutricional aquí se sigue desde el momento en que entra, o sea, se hace una evaluación nutricional, y si el paciente tiene riesgo para entonces iniciar el soporte nutricional, ahí se determina si es un soporte nutricional de acompañamiento oral, o si es un soporte nutricional, por ejemplo, enteral o parenteral, o en algunos casos más complejos, que se requiere mixto, desde el inicio hasta el final de su estadía aquí. Doctor, ya el tiempo se nos terminó, lamentablemente. Queremos agradecerle infinitamente su amabilidad de recibir al Arte de Curar, y de verdad que para nosotros ha sido un verdadero placer estar aquí. A ustedes, la gran familia del Arte de Curar, le decimos, siempre estaremos dispuestos a llevarle información veraz, efectiva, que ayude, pero sobre todo que pueda prevenir y no tener que lamentar.